soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Querida hermana y amiga que me escuchas en esta hora, que el Señor derrame de sus abundantes bendiciones sobre tu vida y sobre cada uno de los que están ahí en casita. Que el Señor los bendiga. En esta hora el Señor me permite venir y platicar de un tema que tiene como título Confianza en sí mismo. ¿Cuántas de nosotras hemos dicho yo puedo, yo quiero, yo hago, yo digo, confiando en nuestra propia fuerza, en nuestra propia inteligencia, creyéndonos muy sabias, pero cuántas de nosotras hemos fracasado por esas opiniones? En su palabra dice, sin mí nada podéis hacer, y eso lo podemos encontrar en Juan 15:5. Por eso es que nuestra confianza debe estar por completo en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, mis hermanas, para dar inicio en esta hora al tema que el Señor permitió que desarrolláramos y que nos ha hablado
de una u otra manera. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, mi Dios, una vez más, papito. Gracias porque sabemos que tú tienes el control de todo, Padre. Gracias, Señor, porque en ti, solamente en ti podemos confiar, Señor. Gracias porque tú nos has guardado, tú has tenido ese cuidado, Señor. Gracias, mi Dios, por tu bondad, Padre. Desde ya bendecimos esta palabra, Señor, y que pueda llegar a cada corazón, Señor, y que a su tiempo dé el fruto que tú anhelas, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Gracias, papito, por esta palabra, mi Dios. Amén. Amén, mis hermanas. Vamos a dar inicio a nuestro tema que el Señor permite hoy que podamos estudiar. Y vamos a abrir la palabra, mis hermanas, en el libro de Jeremías 17, 7 y 8. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. En Jeremías 17, 7 y 8. Bendito el hombre, dice, que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme que llegue el calor y sus hojas están verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Me impactaba este texto, mis hermanas, porque dice, bendito el hombre que confía en el Señor. Y anteriormente les decía que a veces nosotras nos hacemos, yo hago, yo digo, confiamos en nosotras mismas, creyendo que nosotras tenemos esa capacidad para hacer lo que nosotras querramos. Y sí podemos hacerlo, pero sí estamos confiando en el Señor y sí estamos agarrándonos de la mano del Señor. Porque si no, muchas veces podemos fracasar por confiar en nosotras mismas. Muchas veces, yo no sé si a usted le ha pasado, a mí sí me ha pasado, yo voy a hacer tal cosa, sin preguntarle al Señor o sin tomarlo a Él en cuenta. ¿Y qué sucede? Las cosas que voy a hacer no resultan como yo las quería, porque no le pregunté, porque no confié en Él. Eso es lo que sucede cuando a veces nosotras nos creemos autosuficientes. Y me impactaba porque muchas veces lo hacemos. Pero me gusta este versículo aquí en Jeremías y dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado, oigan, será como un árbol plantado junto al agua, dice, y extiende sus raíces hacia la corriente. Y podemos ver, mis hermanas, que ahorita hay muchas corrientes, hay muchos moveres extraños, muchos moveres feos, que lo que hacen nada más es contaminarnos. Vamos nosotras y estas corrientes lo único que atraen, esto es como una corriente de agua, pero de agua chuca que viene, ¿verdad? Y lo único que viene trayendo es todo lo que sale de los tragantes. Pues así estamos ahorita, en una corriente donde todo es contaminación, todo es contaminación. ¿Por qué? Porque ahorita se están levantando grandes manifestaciones, vino esta pandemia y tantas cosas que se levantan. Y lo único que hacen es contaminarnos, llenar nuestra mente de muchas cosas. Pero dice la palabra del Señor, bendito el hombre que confía en el Señor. Esa es lo que nosotros tenemos que anhelar, confiar en Él, esperar en Él, no en lo que se esté moviendo alrededor de nosotras. Por eso dice, bendito el hombre que confía, será como un árbol plantado. ¿Y dónde estamos nosotras cimentadas? Nosotros estamos cimentadas en Cristo Jesús. Él es nuestra simiente. En Él tenemos nosotras que estar cimentadas. Nosotras estamos cimentadas en Él. Por eso dice, bendito el hombre, será como árbol plantado junto al agua, dice, que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme que llegue el calor. Y cuando miramos, dice, no teme que llegue el calor, vemos que a veces vienen ciertas situaciones que nos desesperan, que nos hacen angustiarnos, que nos hacen ponernos debilitadas. Yo no sé cuántas de ustedes allá en casita se han debilitado. Yo me he debilitado. Yo he menguado a veces y le digo, Padre, a veces me he sentido desestabilizada en cuestión de segundos. Y ahora, Padre, porque los moveres nos hacen esto. Y me he sentido
muchas veces así, pero inmediatamente el Señor a través de su Espíritu, pensamos, no Señor, tú eres el que me das la fortaleza, tú me levantas. Y ahí vamos, hermanas. Por eso dice, bendito el hombre, que cuando llega el calor dice, no teme. Y sus hojas siempre están verdes. Oigan, sus hojas siempre están verdes. Nosotros hemos visto que cuando hay mucho calor en las montañas, la mayoría de árboles se ponen secos, la mayoría, pero hay unos 2 o 3 que todavía están verdes. Uno dice, ay, aquel está todavía verdecito. Pues así tenemos que estar nosotras, verdes, pero a través de la palabra, porque la palabra es la que nos va a reverdecer, la palabra es la que nos va a sustentar, y eso es lo que nosotros debemos anhelar, su palabra. Mucho pueblo ahorita, mi hermana, está padeciendo de muchas cosas porque no tiene el conocimiento de la palabra del Señor. Y muchas hermanas que tienen años de estar en la congregación, pero estamos titubeando. ¿Por qué? Porque nos habíamos convertido en culteras. Nos habíamos convertido en que, claro, recibíamos y qué rico, porque salíamos gloriosas y que casi volábamos. Porque la palabra en ese momento se nos había hecho rema, y en ese momento nosotros sentíamos que, qué rico, y la gloria y la bendición de la alabanza, y todo eso nos hacía salir nosotras, ¿verdad? Gloriosas. Por eso es que la palabra decía, no dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre. Pero en este momento que nos meten en este proceso donde no podíamos congregarnos, donde no podíamos volver a estar en un lugar donde se alababa la palabra y se glorificaba el nombre de Cristo, ¿qué sucedió? Ahí fue el asunto, ahí fue el problema. Porque entonces ya no había palabra, porque ya no estaban las hermanas o los siervos que el Señor permite que hablen de su palabra, y nosotras empezábamos a menguar, nosotras empezábamos a querernos desmayar, pero es por falta de conocimiento. Necesitamos saber lo que el Padre quiere hablarnos a través de su palabra, porque su palabra nos exhorta, su palabra nos redarguye, su palabra nos da victoria, su palabra es de bendición para nuestras vidas. Y sigamos viendo, mis hermanas, y dice, y sus hojas están siempre verdes, en época de sequía no se angustia, oiga, y nunca deja de dar fruto. Este momento que nos encerraron y que nos permitieron estar todas metiditas, ese era un tiempo de sequía, ese era un tiempo de angustia. Pero dice la palabra, nunca deja de dar fruto. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotras siempre tengamos palabra en nuestra boca, que nosotras siempre tengamos algo que dar, para que cuando llegue alguien y llegue angustiado, afligido, podamos fortalecerlo a través de la palabra del Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso dice, nunca deja de dar fruto. Eso es lo precioso que el Señor quiere. Y vemos aquí, nosotras fuimos llamadas a ser como ese árbol, plantadas, cimentadas en Cristo Jesús, poniendo toda nuestra confianza en Él. Que nuestras hojas siempre estén verdes. Esto quiere decir que su palabra siempre esté en nuestra boca, que su palabra nos reverdezca, que nos dé vida, que eso es lo que el Señor anhela de nosotras. Podemos ver nosotras, hermanas, que en Gálatas dice que ahí están los frutos del Espíritu, y eso es lo que el Señor anhela de nosotros. Y vayámonos a Gálatas 5, 22, 23. Busquemos ahí en casita, hermana, busque Gálatas 5, 22, 23. Y dice en Gálatas, mas el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí veía, mis hermanas, en Gálatas, esos son los frutos del Espíritu, el amor, la paz. Pero ¿qué sucede ahorita? El amor a muchos se les enfrió. El amor a muchos se les
como que se les hubiera desaparecido. Y aquí habla también del amor, y vemos también el amor al prójimo. Y cuando estamos en casita, mis hermanas, a veces amarnos nosotros mismos nos cuesta. Y eso que estamos en familia y no podemos amarnos ni nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar a los demás? Esto quiso venir a ser el enemigo, a robarnos ese amor, ese gozo. Él es el único que nos da ese gozo, a ponernos aflicción, a ponernos angustia, robarnos la paz. Entonces esos frutos del Espíritu se van alejando de nosotras. Y lo que el Señor quiere, que esos frutos siempre estén con nosotros, que es el amor, la paz, el gozo, la mansedumbre, la paciencia. Y muchas a veces no tenemos paciencia. Contrario, queremos las cosas, pero así, rápidas. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros siempre tengamos fruto, dice. Por eso dice, bendito el hombre que confía en el Señor. Porque ese va a ser como ese árbol que está plantado en esas aguas, en esas corrientes, pero de ahí nadie lo mueve. Y siempre en su boca va a haber un fruto. Y esos son los frutos del Espíritu que el Señor anhela que nosotras tengamos. Quiere el Señor que nosotros desarrollemos en nuestra vida cada uno de esos frutos. Pero vayámonos a Proverbios 3, 5 y 6. Y leamos Proverbios, y dice, Proverbios 3, 5 y 6, búscalo ahí en casita, mi hermana, y dice, en el 5, confía en el Señor con todo tu corazón. Oiga, no dependas de tu propio entendimiento. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Y veía ahí en el texto que estábamos estudiando de Jeremías 17, 7 y 8, pero veía más adelantito y mirémoslo, mis hermanas, en Jeremías, búsquelo, veía yo que dice en el 5, maldito el hombre que confía en brazo de hombre. Busque, mi hermana, vamos a leerlo mejor. A mí se me perdió, siempre se me pierden, pero los vamos a buscar. Lo traía señalizado, pero ya lo perdí. Siempre lo pierdo, pero ahorita lo vamos a encontrar. Aquí está, mis hermanas. Y vamos a ver en el 5 lo que dice, y me impactaba, porque dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Le estoy leyendo la Reina Valera. Y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en la tierra despoblada y deshabitada. Oiga, pero también veía en el lenguaje actual y me impactaba, y lo vamos a leer, y dice, en el lenguaje actual, en la Nueva Traducción Viviente, dice en el 5, leámoslo, y dice, maldito quien confía en los demás, oiga, maldito quien se aleja de mí, maldito quien confía en sí mismo. Son como espinas del desierto que nunca disfrutarán del agua, pues vienen en tierras áridas, donde nada crece. Oiga, me impactaba esto cuando lo veía y le decía, Señor, de verdad, nosotras a veces nos sentimos autosuficientes, como les decía, y a mí me ha pasado, a veces digo, yo voy a hacer, yo quiero hacer, yo hago, como que yo me valiera por mí misma, y no, yo dependo de Cristo. Él es quien me da la fuerza, Él es quien me alienta, Él es quien me levanta, yo dependo de Él, a Él tengo que ir, a Él es a donde yo tengo que ir, en Él está toda mi confianza. Ahí la tengo que colocar. Y por eso me gusta cuando dice aquí en Proverbios, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. ¿Por qué? Porque nosotros a veces pensamos cosas que de verdad creemos que al Señor le van a agradar, pero al Señor no le agrada nada de lo que pensamos o de lo que hacemos. Y muchas veces creemos que estamos en lo correcto y no es así, porque nosotras mismas no podemos hacerlo. Pero si dependemos de Él, sí lo vamos a poder hacer. Y en el 6 de Proverbios 3 dice,
busca su voluntad en todo lo que hagas. Oiga, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Oiga, y Él es el que nos va a guiar en qué camino debemos andar, en qué camino debemos ir. Porque nosotras no podemos, nos vamos a equivocar al agarrar caminos que no debemos hacerlos. Ahorita por eso les decía, hay mucha corriente extraña, muchas cosas que no son agradables a los ojos del Señor. Pero ¿qué sucede? Que como ahí van todos, ahí va pues todo mundo. No, Él es el que nos va a mostrar, dice, qué camino debemos tomar. Y en el 7 dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. No te dejes impresionar. Y a veces eso es lo que nos ha sucedido. Es que yo soy muy inteligente, sí. No, es que yo soy muy sabia. Por eso, no. Nosotros nos tenemos que confiar en el Señor nada más, no en ninguna otra persona. Él es el único que nos va a guiar en este camino. Por eso dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Hermanos, nosotras no somos sabias. Nosotros somos insensatas. El único que da la sabiduría es Cristo. Pero si nos tomamos de la mano de Él, si nosotros confiamos en Él y nos ponemos delante de Él, Él nos va a dar esa sabiduría, esa guianza. Y dice, y aléjate del mal. La palabra del Señor dice, mis hermanas, el sabio ve venir el mal y se aparta. El sabio ve venir el mal y se aparta. Si vemos, mis hermanas, en estas corrientes, lo que está aconteciendo, o se nos acerca alguien y empieza a hablar cosas solo negativas, lo mejor es alejarnos, apartarnos, porque lo que va a hacer es contaminarnos, lo que va a hacer es que nosotros empecemos a angustiarnos, que nosotros empecemos a afligirnos. Debemos apartarnos de todo aquello que nos contamina. Y el sabio ve venir el mal y se aparta, dice. Pero en Proverbios 2:3, veamos y busquemos Proverbios 2:3 y dice, clama por inteligencia, dice, y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata. Oiga, clama por inteligencia. Debemos clamar, mis hermanas. Debemos estar en constante oración. El Hijo de Dios, el cristiano, tiene que estar en oración. Nosotros no podemos estar sin estar orando. Nosotros vamos en la calle clamándole al Padre, porque hoy los moveres están alrededor de nosotras y van ahí atrás de nosotras queriéndonos botar, queriéndonos desestabilizar. Tenemos que estar en constante oración, clamándole al Señor a cada momento, por nuestra casa, por nuestros hijos, por nuestra familia, hasta por los vecinos, mis hermanos. Tenemos que estar clamando por todo. Nosotros tenemos que estar ahora en constante oración, buscando de su palabra, anhelando más su presencia a cada momento. Sí, no nos permiten estar en un lugar, pero en casa podemos hacerlo, pelear nuestra batalla, leyendo, orando, clamándole al Padre. Porque este es tiempo de correr, este es tiempo de que nosotros nos agilicemos, corramos, porque su venida está cerca. Su venida está cerca, Él viene pronto y necesitamos correr, necesitamos caminar. No podemos quedarnos estancadas, no podemos reunirnos, ya no vamos a reunirnos. No, tenemos que correr, buscar del Señor, no es tiempo de quedarnos. Por eso dice, clama por inteligencia y pide entendimiento, búscalos como si fuera plata. Y plata es un metal valioso en este tiempo. La plata es algo que tiene valor, pero por eso dice, búscalo, y por eso el Señor lo compara con esto. Búscalo como si fuera plata. Así tenemos que buscar la palabra, buscar su presencia, anhelar estar cada momento cerca de Él. Y por eso me impresiona, como si fueran tesoros escondidos. Oiga, y aquí está en la palabra esos tesoros, esas cosas que el Señor anhela que nosotros encontremos, porque es necesario que nosotras
demos la estatura del varón perfecto, que limpiemos nuestras vestiduras. Es necesario, pero solo lo vamos a encontrar a través de su palabra. En ningún otro lado lo vamos a poder encontrar, en ningún otro lado vamos a poder limpiar nuestras vestiduras. El tiempo ahorita es de correr, caminar, porque si no, cuando el Señor venga ni vamos a percibir ese momento. Necesitamos estar atentas. Por eso dice, como a tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa tener al Señor. Oiga, entonces comprenderás lo que significa tener al Señor. Esto es lo precioso, tener a nuestro Señor de nuestro lado. Él está con nosotras, pero muchas veces hacemos cosas que a Él le desagradan, hasta el Espíritu Santo se aparta de nosotras. Y vamos como errantes, caminando sin saber a dónde ir. Pero si nosotras nos aferramos al Señor y confiamos en el Señor, Él nos va a auxiliar. Él va a estar presto para auxiliarnos. Dice, y entonces comprenderás lo que significa tener al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Oiga, conocimiento de Dios. Qué preciosa la palabra del Señor. El Señor se agrada del que el hombre o la mujer que confían en Él y no confían en su propia opinión ni en sí mismas, sino que confían en Él, al Señor le agrada. Dice que el Señor se agrada, se regocija que confiemos en Él y no en nuestra propia opinión. Y lo veíamos en Jeremías cuando dice, maldito el que confía en sí mismo. No podemos confiar ni en nosotras mismas, ni mucho menos en el hombre, porque el hombre nos va a fallar tarde que temprano. El hombre siempre va a fallar, porque está en esta su naturaleza de humano y siempre va a fallar. Nosotras fallamos. Yo no sé cuántas fallan, pero yo fallo. Y yo le fallo al Señor y le digo, papito, yo no sé. Yo cuando le fallo al Señor de verdad me siento tan triste. Y le digo, Padre, otra vez. Porque a veces creemos, por eso le digo, confío tanto que, no, esto ya lo dejé, ya no. De repente, pum, viene. Padre, porque fallamos, somos imperfectas. Pero si confiamos en Él, Él nos va a auxiliar para no fallar. Vayámonos a Isaías 26, 3 y 4. Y dice, tú guardarás en completa paz, oiga, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Él va a guardar en completa paz. Pero si nuestro pensamiento está solo en el Señor, nuestra confianza está solo en Él, no poniendo nuestra confianza en qué va a pasar si van a lograr sacar a toda esa gente que están haciendo las manifestaciones. No, nuestra confianza es Cristo, de Él dependemos. Por eso es necesario que estemos cimentadas en Cristo, porque solo en Él podemos confiar. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, dice su palabra. Oiga, porque en ti ha confiado. En Él está nuestra seguridad, mi hermana. Solo en Él, no en nadie más. Confiad en Jehová perpetuamente, dice, porque en Jehová el Señor está la fortaleza. Oiga, Él es quien nos fortalece, Él es quien nos da la fuerza para continuar nuestro camino, porque muchas veces queremos quedarnos tiradas a mitad de camino, porque está muy fuerte este caminar. El Señor Jesucristo, de verdad, miren, mucha gente dice, es que por ser cristiana creen que uno ya tendría que tener alitas y volar. Pero no, este caminar en Cristo Jesús es duro, es difícil, pero no imposible. Cristo padeció, pero llegó a su meta. Igual nosotras vamos en este caminar, vamos a padecer, porque nada, pues nos ha dicho el Señor, no, ustedes ya no van a tener problemas. No, vamos a padecer en este caminar. Tenemos aflicciones, tenemos angustias, tenemos problemas, tenemos enfermedades, pero el Señor va con nosotras. Por eso nuestra confianza debe estar puesta solo en Él, solo en el Señor, no en nadie más, no en nadie más. Y qué precioso, mis hermanas, porque dice, no debemos confiar en nuestros propios deseos, en nuestra propia opinión, sino en nuestro Señor Jesucristo, quien nos lo da todo. Y reconocer que Él es quien endereza nuestros caminos. Oiga, el Señor nos lo da todo, mis hermanas. Desde que nos colocó en el vientre de nuestra madre, desde ahí ha tenido ese cuidado
Desde ahí ha tenido ese cuidado cuando nos trajo a este mundo. Desde ahí ha tenido Él ese cuidado. Él nos lo ha dado todo. En Él nada más, solo en Él debemos confiar. Y Él es el que va a enderezar nuestro caminar. Él es el que nos va a guiar. Él es el que nos va a enseñar. Por eso les decía que debemos correr, apresurarnos, porque el tiempo se acorta. Él viene pronto, pronto. Y necesitamos estar preparadas. Vayámonos a Salmos 125, 1 y 2. Y dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Oiga, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Oiga, sino que permanece para siempre. Así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Oiga, el Señor nos guarda. El Señor está alrededor de su pueblo, guardándolo, librándolo. Y dice que desde ahora y para siempre. Oiga, y siempre es siempre, mi hermana. Él no va a decir, hoy sí la voy a guardar, mañana no la voy a guardar. No, Él está siempre resguardando nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos. Él siempre está resguardándonos. Entonces, precioso, porque dice, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Cuando confiamos en Dios, Él nos da la fortaleza, el poder para salir victoriosas. Él nos da la fortaleza para salir victoriosas. Y vayámonos, mis hermanas, a Efesios 1, 17, 18 y 19. Aquí Pablo le habla a Éfeso. Y vayamos y busquemos Efesios. Y yo le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Y dice 1, 17. Oiga lo que dice, mi hermana. Aquí Pablo le estaba hablando a la iglesia, a Éfeso. Oiga lo que dice. Le pido al Dios, nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les da de su espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. Oiga, también le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza. ¿Y quién es nuestra esperanza? Cristo. Ese es el gran valor, oigan, a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Hermana, gócese con esta palabra. Oiga, pido también que entiendan bien el gran poder, oiga, que Dios, que le pido a Dios. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. Oiga, Él nos ayuda con poder en todo. Él nos da poder a nosotras para que podamos pelear esas batallas y podamos nosotros salir vencedoras, mis hermanas. El poder de Dios no tiene límites. Mire, por eso me impactaba leer en esta versión, porque te decía, papito, de verdad, el poder de Dios no tiene límites, mi hermana. El poder de Dios es grande, el poder de Dios es maravilloso. Por eso es cuando Él se expresaba al Padre maravilloso, porque el poder de Dios es maravilloso. Me impactaba aquí como Pablo le decía a Éfeso, qué precioso, mi hermana, porque el poder de Dios no tiene límites. No tiene límites, mi hermana. El poder de Dios es grande. El poder de Dios es perfecto. Que nuestra fe no mengüe para que cuando Cristo venga nos encuentre firmes, preparadas. No desmayemos. Corramos en pos de Cristo. Pidámosle al Señor que nuestra fe crezca para que estemos cimentadas en Él. Pidámosle a Él, mis hermanas. Yo esta hora terminé. Amiga, que me has escuchado en esta hora, si aún no tienes a Cristo en tu corazón, te invito a que lo hagas, que lo aceptes y que le permitas que Él more en tu corazón. Pídele que perdone todos tus pecados
y que lo recibes como tu único y suficiente Salvador, y que Él pueda entrar a tu corazón, mover tu corazón. Te invito a que lo hagas, amiga, que me estás escuchando en esta hora. Y hermana, tú que te has apartado, que por alguna razón sientes que el Señor se ha apartado de ti, hoy te digo que Él te ama con todo su corazón y que Él está dispuesto a abrirte sus brazos para abrazarte. No es tiempo de que te quedes estancada, es tiempo de que corras. Los tiempos se acercan y la palabra del Señor se está cumpliendo y Él viene pronto. Necesitamos prepararnos y hoy te digo que corras por tu vida. Escapa por tu vida. Hermana, tú que sientes que estás lejos del Señor, Él jamás se ha apartado de ti. Y te invito a que regreses a los pies de Cristo. Vamos a orar, mis hermanas, para finalizar esta palabra que el Señor permitió que trajéramos en esta hora. Le vamos a dar gracias porque solamente Él es el único que nos puede ayudar y auxiliar. Yo no sé dónde has puesto tu confianza o en qué está tu seguridad, pero yo te puedo decir que nuestra seguridad es Cristo y nuestra confianza es Cristo. Él es el único que nos va a sostener en estos tiempos difíciles. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra que tú colocaste en esta hora, mi Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra nunca regresa vacía, Señor. Y sé, mi Dios, que a su tiempo va a dar el fruto que tú anhelas, Padre. Desde ya, mi Dios, agradecemos por tu palabra, Padre. Y allá en cada hogar, Señor, esa palabra pueda dar ese fruto, mi Dios. Bendecimos a cada uno, mi Dios. En el nombre de Jesús, a cada hermana, a cada amiga que en esta hora escuchó tu palabra, mi Dios. Sean bendecidas, Padre, en tu nombre, Señor Jesús. Amén.